un día más, un paso más en ese viaje de autodescubrimiento de esa máquina cósmica extraordinaria que es el cuerpo humano. Lo vemos, lo focalizamos desde un punto de vista holístico. En AUN, Alegría de Vivir Natural, promovemos hábitos de vida, hábitos de higiene, hábitos de alimentación, de ejercicio saludable. Soy José Luis Romero, naturópata y yogi. Y desde esta síntesis, desde esta visión, pues amplia, hoy vamos a abordar un tema que muchos seres humanos alrededor del mundo, pues padecen. Es la artritis o la artrosis, procesos que tienen que ver con una alteración metabólica del sistema óseo, produciéndose inflamaciones e incluso deformaciones, engrosamientos de articulaciones. Este fenómeno se da en las muñecas, en los hombros, en las caderas, en las rodillas, en los tobillos, es decir, en las articulaciones, en la columna vertebral, en las cervicales. Muchísimas personas pues sufren de ese padecimiento. Bueno, la artritis o la artrosis no es algo que viene y nos ataca, sino es algo que viene siempre de dentro. Es algo que tenemos que tener siempre una buena observación de cómo nos habla este sistema que es nuestro cuerpo. Cuando no se atiende a la inflamación, que son avisos en algunas etapas de sanación, de vuelta al equilibrio, y a la rigidez, pues vamos poco a poco camino a la destrucción de tejidos, ¿no? A las deformidades. Entonces es una invitación no a querer luchar contra nada. Ya sabéis que en este espacio educativo, ¿no? Y que motiva a la responsabilidad sobre uno mismo, no exalzamos la alteración, sino que tratamos de potenciar los factores de sanación que son factores internos, están dentro de cada ser humano. Entonces, veamos un poco sobre estas manifestaciones. Cuando hablamos de artritis, de artrosis, pues tenemos que analizar, reflexionar sobre las consecuencias de nuestro estilo de vida, de la manera que gestionamos esas 24 horas día con día. Y es muy importante ver básicamente cuál es nuestro modo de alimentarnos. Ya hemos comentado en varias ocasiones que ese cuerpo es la consecuencia de acumulación. Nacemos así, ¿no? 2,5 kilos, 6 kilos y medio, ¿no? 4 kilos, y nos vamos desarrollando. Toda esa transformación y crecimiento es fruto de transformar alimentos ofrecidos generosamente por el planeta en el que vivimos. Entonces, el alimento es fuente de energía, pero a su vez nos ofrece la plasticidad, nos ofrece la estructura. Muchas veces el comer es algo inconsciente, ¿no? Automático, y es tiempo de pararse, ¿no? De empezar básicamente a analizar qué es lo que metemos en nuestro cuerpo, ¿no? No olvidéis, pues una manzana, un plátano, una magdalena, cualquier alimento introducido se convierte en parte de nosotros. Por eso, cuando en la visión holística observamos un cuerpo, en la simple observación ya nos está diciendo básicamente qué está pasando en toda la estructura.
Bien, estilo de vida donde no implementamos el ejercicio, el andar, ¿no? El estirarse, el flexibilizarse y toda la variedad de deportes a los que hoy podemos acceder. Si eso no lo hacemos, entonces va a haber consecuencias. Una de ellas, que aparezcan estos fenómenos de inflamación y atrofia de parte de las articulaciones. Un mal hábito en la respiración, no saber respirar adecuadamente, pues vamos a sufrir una acidificación orgánica. Hoy estamos viendo eso a nuestro alrededor. Hoy cuando las personas no pues dificulta la expulsión de los gases residuales del cuerpo y se vuelven a reabsorber, va a haber una situación de problemas metabólicos. La falta de reposo o el reposo malentendido nos va a llevar directamente también a procesos inflamatorios. Y la falta de conexión a tierra. Vivimos muy aislados de la fuente de energía, ¿no? Recordad, el planeta es una inmensa batería que además es influenciada por otros centros generadores de energía como son el Sol, ¿no? La Luna, ¿no? Y otros astros, ¿no? En la bóveda celeste. Ahí vivimos nosotros, ¿no? Y nosotros conectados a tierra y abiertos a energías cósmicas, es como este programa informático que nuestro cuerpo se va revelando y realizándose a sí mismo. No es ya un misterio a los que seguís este canal. Vivimos en el cuerpo, es un avatar, no nos pertenece, es un préstamo y tenemos que devolvérselo al origen, a la tierra. Uno lo encerrará y otro lo quemará, pero finalmente volverá a la fuente de origen. Entonces, cuando uno se enfrenta a que el estilo de vida no está bien balanceado, es muy probable que uno se tenga que enfrentar pues, a ese tipo de padecimientos que cruzan con dolor. El dolor como sistema de aviso está diciendo alerta, 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 algo no va bien, ¿no? Entonces, en un perfil psicológico de personas muy controladoras que quieren controlarlo todo, donde la capacidad de aceptación de la realidad o básicamente la polarización, bueno, malo, ¿no? Siempre estando en esa dicotomía, pues son más propensas a padecer, a sufrir ese aumento de dolor, ya sea en la artritis por un proceso de inflamación de la articulación, ¿no? O en la psosis, donde ya aparece un proceso degenerativo y la pérdida de los cartílagos, llegar al punto, como vemos aquí en las columnas cervical, por ejemplo, que ya las almohadillas desaparecen por deshidratación y empieza a haber roce entre el propio hueso, entre las propias vértebras, generando, lógicamente, respuestas de dolor. Bien, hay un fenómeno que sería la osteoartritis, es decir, toda la afección del sistema óseo y las causas principales, ¿no? Pues ya hemos comenzado algunas. Hay causas genéticas, ¿no? Ese era el gran saco donde cuando no se sabe, ahí se echa, ¿no? Todo, no, esos son los genes, pero ya hoy la epigenética empieza a dar otras respuestas que pueden cambiar, ¿no? Tendencias a través de modificar hábitos de vida. Bien, la falta del ejercicio, la edad se la hemos achacado a un modelo no aceptado universalmente de que la vejez, ¿no? La ancianidad es un proceso de deterioro natural, ¿no? Y se nos presenta siempre al anciano incurvado, con un callado, ¿no? Una ayuda para moverse, cuando eso no tiene por qué ser así
en absoluto, ¿no? La lesión articular, es decir, por un traumatismo, pues, lógicamente puede luego degenerar en un proceso de artritis o artrosis. Y hay dos padecimientos hoy universales en la humanidad, que es la obesidad, el exceso de peso, ¿no? Esa acumulación de grasa exagerada, ¿no? Que va llevando nuestras articulaciones a un sobreesfuerzo permanente. Y el otro es la diabetes, ¿no? Un mal hoy muy extendido, cada vez más, lamentablemente, porque no vamos al origen, a la causa, ¿no? A la etiología, que sería evidentemente revisar esos patrones de alimentación, esos hábitos que hemos ido comenzando. Entonces, bienvenidos a el despertar de la conciencia, ¿no? A ese acto de autorresponsabilidad sobre uno mismo, y podemos entonces dar respuesta, ¿no? A esos daños, ¿no? Que vienen fruto muchas veces de no vivir en uno, de no ser consciente y no tener conocimiento suficiente de cómo funciona esa máquina muy sofisticada y extraordinaria que es el cuerpo. Bien, veamos así ahora, a modo de repaso, pues los procesos desencadenantes de estos procesos de artritis y artrosis. Bien, podemos ver, ¿no?, que hay, puede haber un origen en el metabolismo, ¿no? La regulación del sistema nervioso, ¿no? Central, simpático y parasimpático, ¿no? O como ahora lo denomina un amigo que al final os presentaré, ¿no? Frank Suárez, que él lo renombró como excitado y pasivo. La armonía y en el equilibrio entre esos dos aspectos del sistema nervioso central va a hacer, lógicamente, que no aparezcan esos trastornos. Pero cuando hay desarmonía, una hiperactividad en el simpático, es decir, un sistema nervioso excitado, va a ser muy fácil que se produzca una acidificación y que eso se repercuta entonces en un proceso de deterioro, no solo de las articulaciones, que hoy estamos viendo, pero de todo el sistema. Entonces, causas metabólicas. Disruptores hormonales. Hoy estamos sometidos a tantísimos disruptores, miles y miles, ¿no? ¿Y dónde están? Pues fijaros, aquí pongo algunos pocos, ¿no? Pues en la industria agroquímica, por ejemplo, pues nos están envenenando, consciente o inconscientemente, ¿no? Siempre en pro de la rentabilidad, de la superproducción, ¿no? Viviendo en una visión de escasez, pues se están usando productos muy, muy tóxicos. Con el tiempo las compañías se van dando cuenta y van retirando algunos, pero hoy cualquier producto adquirido en el mercado pues viene contaminado. ¿Eso es gratis? No. Eso va a pasar al ecosistema que es nuestro cuerpo y va a generar consecuencias. ¿Cuáles? Pues imprevisibles. Hoy, por más que uno quiera básicamente tener cierta armonía, vamos a estar expuestos a esos disruptores, ¿no? La contaminación ambiental, ¿no? Pensáis en peonzo, ¿no? Ese espolvorear aluminio, ¿no?, en el ambiente para provocar lluvia, el smog de los autos, ¿no?, las calefacciones, ¿no?, y todas las partículas en suspensión en el aire, pues también nos afecta. La industria alimentaria, con ese procesado excesivo de los alimentos, ese trabajar sobre la conservación, que efectivamente es necesario, ese envasado, ese plastificado, ¿no?, ese añadir, lógicamente, pues, espesantes, colorantes, ¿no?, mejorantes, todo eso va finalmente a ingresar a nuestro sistema. Manejar hoy esa realidad es bastante complejo, ¿no?,
pero se puede simplificar muy mucho si empezamos a potenciar el sistema inmunológico y a tener todos los ciclos naturales del cuerpo, hígado, riñones, pulmones, ¿no? Sistema circulatorio, sistema linfático, en óptimas condiciones. Esa es nuestra propuesta en AUDN y es la que queremos básicamente que nos apoyen a difundirla. Hay otra manera de vivir, con más salud, más prosperidad y más conciencia. El exceso de fármacos. Hoy es curioso que ya a partir de cierta edad uno se dirige a la farmacia pues a hacer una compra, ¿no? Y sale uno con una bolsa llena, ¿no? Y yo me pregunto, ¿cuántas personas verdaderamente llegan a casa, agarran su cajita de fármaco, ¿no? Estupendo, diseñado pues aparentemente para dar solución, lógicamente, a dolores, molestias, en fin, bien, pero ¿cuántos leen las contraindicaciones? ¿No? Yo creo que pocos. Y entonces todo eso sigue latente en el torrente sanguíneo, todo eso sigue latente en el líquido intersticial, todo eso queda latente en las células del organismo. Bien, disruptores hormonales. ¿Qué más? Los hábitos alimenticios, ya lo hemos tocado, ¿no? Las adicciones, pues comunes y poco detectadas, ¿no? Adicción al azúcar, ¿no? Algo que no se ve, pero que el azúcar es uno de los productos que más adicción produce en el mundo, ¿no? El café, ¿no? El alcohol, pues las carnes rojas, ¿no? Con las xantinas y las purinas generan adicción, las grasas saturadas, ¿no? Que dicen que es muy rica y sabrosa, hacen adictos, y los fritos. Bien, vemos ya que son muchas, básicamente, las fuentes que pueden producir esas degeneraciones articulares, ¿no? Amén de, en ese caso de artritis y artrosis, pues un proceso grande de deshidratación y desmineralización, falta de minerales. Y finalmente, una de las causas muy importantes es la educación y el sistema de creencias. Pues tiene mucho que ver la formación, si nos hemos especializado mucho en un área profesional, pero hemos descuidado muy mucho el autoconocimiento, la autoobservación, la reflexión, el indagar internamente a través de la introspección, la relajación consciente, como ahora veremos, o la meditación. Entonces es importantísimo volver a rescatar esas disciplinas milenarias, ¿no? Y que hoy están al alcance de todos los seres humanos y utilizando las nuevas tecnologías pues, con mucha mayor facilidad. Bien, el ciclo de influencia, el entorno donde nos movemos, ¿no? Esas personas cercanas a nosotros, si todas están básicamente abducidas, ¿no? Por una vida basada en fármacos, en poco ejercicio, en aislamiento, pues hijo, lógicamente todas esas creencias se van a ir pues asentando y no van a poder ver otra realidad como la que planteamos en este momento. Bien, pues las influencias, ¿no? Los estados anímicos, ¿no? Pues la ansiedad, el estrés, la tristeza, en ese caso concreto de lo que tocamos hoy, pues ese querer controlar, ¿no? Todo lo que ocurre, ya solo ya los hechos o acciones, sino hasta las propias personas, ¿no? Eso nos va haciendo, lógicamente, que el sistema se vaya retrayendo y deformando. La tristeza, la ansiedad, la depresión, ¿no? El sedentarismo, que ya hemos comentado, ¿no? Hace un ratito. Bueno, vemos que hay muchas más todavía fuentes que pudieran producir esos trastornos, pero con eso ya tenemos una visión general. Recomendaciones naturales. Bueno, hay 3 áreas fundamentales
de cara a aliviar, mejorar o básicamente resolver esas situaciones. Y aquí ofrecemos básicamente tres aspectos fundamentales. El yoga, ¿no? Esa cultura milenaria donde concibe el ser humano como una totalidad conectada básicamente a un universo, ¿no? Circundante y a una fuente de generación, el planeta Tierra, pues si buscamos y trabajamos sobre su geometría, y aquí os pongo algunas posturas simples, sencillas, que podéis realizar en casa, ¿no? Recordad que solo se necesita un tapete, una sabanita, una sombra, ¿no? Y podéis realizar, por ejemplo, la primera posición, ¿no? Que va a poner en juego prácticamente todas las articulaciones, ¿no? Echar los brazos hacia adelante, apoyar frente en el suelo, encorvar la columna vertebral, ¿no? Flexionar rodillas y tobillos, ¿no? Esa simple posición, mantenida un minuto, conscientemente sabiendo lo que estamos haciendo, facilita mucho el aumento de riego sanguíneo, ¿no? Estiramiento de nervios, ¿no? Todo el sistema circulatorio y, lógicamente, la influencia sobre el sistema hormonal. Bueno, en la otra posición, ¿no? Ya sentados, pues tratar de ir a tocar los pies. Esa es una posición clásica, fácil de realizar, no importando cuánto o qué grado de inclinación conseguimos, sino de ir día a día relajando la respiración, conseguir avanzar un poquito más. Bueno, el estiramiento de escápulas y de codos, ¿no? En la otra posición también va a facilitar muy mucho que los recursos nutricionales, que los recursos hídricos, que los recursos de complementación vaya entonces irrigando todo el sistema. Movilizar abdomen y columna vertebral, ¿no? Exagerando un encorvamiento, ¿no? Y luego una depresión en la columna, también va a dar respuesta muy positiva en esos fenómenos de ascisis y artrosis. Y una posición ya boca arriba, flexionar las piernas, ¿no? Agarrarnos de rodillas o pantorrillas, también en esa posición produce un gran descanso y una relajación de esta zona de tensión, como puede ser las caderas. De la geometría, veis que la tocamos prácticamente en todas las sesiones, porque es algo que depende de nosotros, solo se requiere de buena información, de una persona que nos apoye en un principio, pero luego básicamente los convertimos en autónomos. Somos capaces de autogestionar nuestro propio sistema. Otra herramienta poderosa sería la relajación consciente, no solo para la ascisis o la artrosis, ¿no? Sino básicamente para cualquier situación hoy en la vida moderna. Savasana, la postura básicamente boca arriba, ¿no? Llamada postura del cadáver, ¿no? Esa postura mantenida conscientemente 5 o 6 minutos en el día, ese simple hecho, ese espacio de silencio, de sentir la respiración, de dejar fluir la mente sin detenerse en nada. No es cuestión de dejarla en blanco, no, dejarla fluir, ¿no? Sin detención. Y eso sí, sintiendo la musculatura, aflojar tobillos, pies, pantorrillas, rodillas, órganos genitales, abdomen, ¿no? Tronco, ¿no? Hombros, brazos, antebrazos, manos, ¿no? Relajar el cuello, todo el rostro y apoyar bien la columna vertebral en el piso. Bien, esa posición es extraordinaria para desconcenturar todo el cuerpo y facilitar a los elementos biológicos internos de poner en orden esas zonas que han sido agredidas. Hay varias posiciones, ¿no? Aquí os pongo, sugiero algunas, ¿no? Juntando los talones y teniendo un apoyo en la columna o usando algunos cojines, adoptando una postura fetal
o inversida, en fin, tienes que encontrar esa posición que a tu cuerpo le da esa relajación. Y otro aspecto muy, muy, muy importante es la respiración. Aprender a respirar es un elemento clave, básico, esencial para mantener el sistema en orden. Esa respiración abdominal, ¿no?, torácica y clavicular, usando la nariz como elemento fundamental tanto para la inhalación y la exhalación, ¿no? Hoy, recordar lo que estamos viviendo, ¿no?, necesitamos ingerir oxígeno y expulsar el CO2. Con la dificultad de tener barrera, aquellos que la usen, entonces va a llevar su sistema a un estado alterado y acidificado. Y simplemente recordar que eso que llamamos respiración se da en todas las células del cuerpo. Los pulmones son esos órganos que se van a encargar de la ventilación, captación, ¿no?, del oxígeno y expulsión del CO2, ¿no?, y de otros gases de eliminación. Pero quien respira son todas y cada una de las células de nuestro cuerpo. Cuando hablamos de artritis o artrosis, una de las zonas más afectadas, ¿no?, pues son las caderas, ¿no?, esa cabeza del fémur, ¿no?, que se ve afectada, perdiendo básicamente la capacidad articular, llegando a producirse hasta necrosis, y muchas personas a cierta edad pues tienen que hacerle básicamente pues un trasplante de una prótesis, ¿no?, para poder seguir manteniendo cierto grado de movilidad. Entonces, hay que evitar llegar a esas situaciones, ¿no? Es importante hacerse cargo de uno mismo, ¿no? La salud es tu responsabilidad, no es responsabilidad ni del médico, ni del naturópata, ni del masajista, no. Todos estamos para apoyar, ¿no?, asesorar, acompañar, verter conocimiento, pero la responsabilidad es tuya. Y aquí uno no se puede escapar. Es importantísimo volver a promover una cultura de la salud. Bueno, pues con respecto a la alimentación y la suplementación, aquí os doy también algunos aspectos importantes. Mira, cuando uno se enfrenta a ese proceso que es un estímulo continuo de dolor, de molestias localizadas o generalizadas en las circulaciones, pues uno tiene que ser más selectivo, pues, con respecto a la alimentación. Hay cosas como, por ejemplo, carnes rojas, ¿no?, y embutidos, disminuirlo y yo diría quitarlo, ¿no? Son tantos los tóxicos implícitos en ese tipo de alimentos, quizás simplemente los antibióticos, hormonas de crecimiento que se inyectan a los animales para aumentar su rentabilidad, producir más peso, más carne y más rápido, ¿no? Los piensos muchas veces también sintéticos a los que se someten esos animales, y pues también a ese encerrarlos, ¿no?, donde hay poca movilidad muscular, viven en cautiverio y lógicamente también el estrés a la hora de ser sacrificado. Todo eso genera santina, tomarina, purina, calaverina, más de 50 tóxicos venenos que entran detrás de ese filete exquisito. ¡Ay, qué bien condimentado! Bueno, sí, perfecto, ¿no? Los sentidos ahí son afectados, pero quien tiene que transformar eso en tu persona es tu metabolismo. Entonces, mejor no tome. Azúcares refinados, harinas refinadas y sal refinada. Tres de los venenos más importantes, más comunes, más difundidos en toda la sociedad. Hasta que uno no despierta en ese sentido y empieza a eliminar esas fuentes, el cuerpo puede estar sujeto no solo a artrosis, sino a miles de alteraciones posibles. Son productos que hay que sacar. Hay muchísimas opciones
naturales, ¿no? La sal marina, las salinas refinadas integrales, donde aparece su salvado, donde están presentes las vitaminas, donde están las fibras, ¿no? Y los azúcares, pues, como la miel, ¿no? Son importantes, y muchos otros endulcorantes naturales que los hay. El café y el té negro, ¿no? Sí, con moderación, sí, estupendo, ¿no? Pero una taza de café, el hígado necesita horas para poder eliminar, ¿no? Su efecto. Entonces, si lo vas a tomar, tómalo bueno, con moderación, y en ese caso, si estuvieras padeciendo o sufriendo artritis o artrosis, mejor denuncia eso. El tomate, ¿no? Esas solenáceas, ¿no? Tanto el tomate y la patata, ¿no? Son productos que en ese caso no son convenientes si quieres resolver una situación de artritis o artrosis. Bueno, alimentos a evitar, salsar, ¿sí? Despiertas, asume la responsabilidad de querer regenerar tu organismo. Hay unas sustancias que van a ayudar a ese proceso, que son los adaptógenos. Y aquí os pongo algunos para que veáis que hay muchos recursos. El ginseng rojo, ¿no? Por ejemplo, es uno de los productos, va a ayudar mucho a rebajar el umbral del dolor, sin eliminarlo, porque sería la torpeza más grande del mundo, porque sería creer que has resuelto la situación y lo que estás haciendo es llevarla a un estado de cronicidad. El jengibre, que hoy hay en forma de infusiones, lo tienes natural, que lo puedes añadir en la comida. El cúrcuma, ¿no? También muy usado en la medicina ayurvédica, ¿no? El ginseng en la medicina tradicional china. La canela, ¿no? Que es algo básicamente de uso común y que pocas personas saben, ¿no? El efecto tan prodigioso que tiene en los procesos de regeneración. Entonces, bueno, adaptógeno. ¿Qué más? Bueno, pues los suplementos que van a facilitar, ¿no? El reordenamiento de esa columna y de todas las articulaciones en general. Yo aquí os recomiendo fundamentalmente, si trabajamos en sistema óseo y cajas articulares, pues el calcio y magnesio, ¿no? En sinergia, de origen biológico, la glucosamina con fosfato, que son básicamente productos que van a producir, tienen capacidad de regenerar básicamente parte de esos tejidos. La vitamina C, ¿no? Para facilitar lógicamente la producción de colágeno, necesario en ese restablecimiento de la masa ósea. El magnesio, ¿no? El citrato de magnesio, que se usa mucho ahora en el mundo del deporte, pero que es un complemento extraordinario, ¿no? En el consumo, en el hábito diario, si queremos, pues, facilitar, recuperar un sistema óseo. Un adaptógeno, ¿no? Extraordinario, la rhodiola, ¿no? Que va a facilitar muy mucho también ese proceso de regeneración junto con lo que he citado anteriormente. Y como ya vais conociendo lo que os acercáis a este canal, pues una propuesta de complementación básica, ordenada, pensando básicamente que quien tiene la respuesta de sanación es el propio organismo y que una de las funciones más importantes es ser selectivo con lo que metemos y llevarle las materias primas necesarias para que el organismo pueda reconstruirse, a sabiendas que son ciclos algunos muy cortos lo que el cuerpo usa para ir regenerándose. Cambia el estómago cada X tiempo, los pulmones, el hígado, todo el cuerpo se regenera permanentemente. Para ello, pues una proteína biológica, con 9 aminoácidos esenciales de origen vegetal, sin residuos algunos, fácilmente asimilables. El omega 3, ¿no? Como drenante, como desinflamante y como un ácido graso esencial para que el sistema nervioso remineralizar, ¿no? El neurona, facilitar la conducción de los impulsos y, como no, pues vitaminas, minerales y fitofactores. Con eso tendríais pues unas herramientas extraordinarias
para enfrentar ese proceso de regeneración. Como siempre, ya sabéis, esa plataforma que es educativa, informativa, ¿no?, divulgativa, pues en caso de cualquier duda, pues consulta con tu naturópata, dietista, ¿no?, homeópata, médico o terapeuta de confianza. Entonces, esperamos, ¿no?, verdaderamente que si se produce ese despertar de conciencia, ¿no?, y uno empieza a vivir en sí y empieza a practicar esa interrelación entre esa ecología interna y externa, ese cuerpo vuelve a una normalidad. Está diseñado para funcionar perfectamente. Y quiero dejaros ya hoy, pues con un amigo que hace poco nos dejó, falleció, pero un hombre apasionado, un hombre amoroso, un hombre cercano, que ha entregado parte de su vida, después de vivir en su propio organismo una obesidad durante un tiempo, se dedicó a investigar, a ahondar, a estudiar estudios científicos, llamado él, lo hacía con mucha gracia y con mucha devoción, trayendo siempre información buena. Y como siempre decía, ¿no?, la verdad siempre triunfa. Bueno, la verdad que uno sea capaz de llevar a su propia vida. Quiero dejaros con algunas frases. Es Frank Suárez, este hombre, especialista en obesidad y metabolismo, así se presentaba él, un educador en salud extraordinario y autor de varios libros, ¿no?, de apoyo al metabolismo, la diabetes, ¿no?, metabolismo, úlcera. Entonces, bueno, pues estamos abiertos a que conozcáis, a que bebáis, lógicamente, de buena información. Y hay algunas frases que nos deja, ¿no? Si usted decide adelgazar, deberá olvidarse de su peso, ¿no? Algo que sabéis que de esas asesorías individuales le decimos, olvídese del peso. El peso habrá de bajar, pero lo que es importante es que se reduzca la grasa. ¿Ok? La grasa, básicamente en exceso, es productora a su vez de hormonas que pueden ir afectando. Bueno, entonces la obesidad es un tema emocional lleno de fracaso, confusión e información incompleta. Él decidió dedicarse lógicamente a ese área, ¿no? El metabolismo, en él hay muchas de las claves, ¿no?, para resolver no lo que hoy estamos tratando, así de entonces, sino todos los fenómenos que el organismo es capaz de manifestar. El único que puede hacer daño es lo que uno no sabe. Por eso nos tomamos esta tarea de divulgar amorosamente, abiertamente, expuestos a cualquier sugerencia de que no hay mejor manera que vivir en salud, en prosperidad y en conciencia. Esa es la invitación que hacemos esta semana. Pedimos vuestro apoyo, vuestras sugerencias y que divulguéis si consideráis que esa información tiene puntos de interés. Entonces, os dejo hasta la próxima semana y no olvidéis nunca, tu salud es tu responsabilidad. Alegría de vivir. Diviértese en ello, ¿no? Te esperamos la próxima semana. Un beso muy fuerte.